Y los autolavados son una excelente opción si lo que estamos buscando es ahorrar tiempo, pero también son una excelente oportunidad que puede impactar favorablemente la economía local. Estos son los detalles. En la Ciudad de México hay más de 4 millones de automóviles, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dueños de algunos de estos automóviles utilizan los autolavados para mantenerlos limpios. En la ciudad hay 3 modalidades de este servicio. El tradicional y personalizado, en donde las personas lavan el coche con espuma y una hidrolavadora, con sistemas automatizados, los cuales utilizan un sistema de lavado mecánico programado, y el móvil, que son los que utilizan carros de lavado portátil. Si el presupuesto es bajo, lo mejor es instalar un autolavado tradicional, ya que la infraestructura es menor y la inversión es mínima, es de aproximadamente entre 60 y 65 mil pesos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el trabajo puede variar dependiendo la temporada. Temporada de que no es todo el año que digamos hay muchos trabajos. Más es como 7 meses al año que hay bastante trabajo. En tiempo de lluvias baja como el 50%. En un buen día pueden entrar entre 100 a 150 carros y cuando el trabajo baja solo de 30 a 20 carros. Todo proyecto requiere de planificación. Es por eso que se debe realizar un estudio de mercado para conocer a los clientes potenciales, la competencia, ubicación, equipo, materia prima y proveedores. Para aumentar la atención en los clientes se debe implementar ofertas y promociones atractivas a ellos. El paquete más sencillo es de 55 pesos. El lavado de carrocería, aspirado y almorral las llantas. El paquete 2 incluye el lavado de tolvas, aspirado y aspirado de cajuela. Sí, el paquete 3 es que incluye teflón. Sí, el paquete 4 ya incluye el lavado de vestiduras, pulido y encerado. El tamaño óptimo de un autolavado tradicional es de 180 metros cuadrados con posibilidad de ampliarse y debe contar con entrada y salida, recepción, baños, área de lavado, secado, aspirado y de encerado. Antes de invertir se debe llevar a cabo trámites legales como registrar el nombre de tu empresa, obtener el RFC de esta y la licencia de uso de suelo. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.